Reporte 100. Esta mañana en la mesa de análisis, Gabriela Félix. Gaby Félix, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, Buenos días. Periodista. Muchas gracias, Juan Carlos. Jesús Moreno Durazo, también periodista, analista. ¿Cómo estás? Buenos días, Jesús. Juan Carlos, buenos días, un gusto coincidir contigo y más ahora con Gaby Félix aquí en la mesa también. Gracias. Un gusto de verte. Igualmente. Pues el tema sigue en la mañanera. Este día el presidente López Obrador se ha referido al caso de Ciro Gómez Leiva. Con el hecho de Ciro pedimos una investigación a fondo, dice, ya hay algunos avances, hay voluntad por parte de nosotros, no queremos que haya carpetazo, no es un asunto menor, quisieron asesinarlo, lo intentaron, y si no fue así, el propósito fue desestabilizar el país, lo que es también un crimen. No hay gobierno represor, no tenemos relaciones de complicidad con nadie, por eso estamos investigando a fondo. Cuando plantean lo de Ciro de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino que alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas, sea quien sea, no hay privilegios. Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgo, son más blanco para destabilizar porque son famosos y más si tienen diferencias con nosotros. Los periodistas asesinados son de pueblos y no famosos, asesinados por grupos criminales de las regiones. Mi relación con Ciro, nos conocimos hace 25 años, me hizo una entrevista muy buena. Él era muy amigo de Jaime Avilés, uno de los mejores periodistas de México. Luego empezamos a tener diferencias. No se vaya a enojar Ciro. Donde se la dio por completo fue con Peña Nieto, desde la campaña, no solo Ciro, Milenio también. Y bueno, es que ayer también le hizo una crítica a Ciro Gómez Leiva, el presidente López Obrador. Ayer en la conferencia mañanera ofreció solidaridad. Y bueno, vinculó nuevamente a Ciro Gómez Leiva y un grupo de periodistas de estar al servicio de la derecha en México. Y bueno, para eso estamos, para analizar el tema de Ciro, Gaby Félix. Jesús Moreno, ¿quién lo mandaría a matar? Híjole, pues no me atrevería yo tampoco como Ciro a decir quién, no, ni él se atrevió a decir quién Sí. le podía afectar, que conoce más la información que genera y los riesgos que genera el que él maneja la información. No tengo la menor idea. Lo que sí se me hace muy serio es que el presidente pueda decir de antemano, no soy yo, o sea, si él no es una fiscalía, el decir, la única hipótesis que debe descartar es que no soy un gobierno represor, como diciendo, pues no soy yo, no volteen a verme a mí, y que voltee. Y ahorita que leías eso, se me hacía, de esa nota, se me llamaba mucho la atención, matan a los periodistas de pueblo, no a gente importante, como si no tuviera valor una vida, un periodista, solo porque es de pueblo o porque es importante. Eso se me hace muy desafortunado el presidente que haga esos señalamientos. Y sobre todo porque en este 2022, Juan Carlos, traigo un dato aquí muy interesante. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas, en el 2022 se han asesinado a 67 periodistas en el mundo, pero México es el segundo lugar. Primero está Ucrania, luego estamos nosotros y luego está Haití. Sí. Entonces, y no estamos en guerra, tampoco estamos, bueno, entre comillas, en un país con conflicto como Haití. Entonces, se me figura que el presidente, se me hace muy grave, no se me figura, se me hace muy grave que minimice ese tipo de atentados o de asesinatos a periodistas cuando México es uno de los países con más peligro para ejercer esta profesión. Sí, pero ¿se puede descartar o no el hecho de que se tenga un móvil político con el objetivo de desestabilizar políticamente al país? Porque matan a Ciro y sí se le hace un relajo al presidente. Mira, Bueno, el mismo atentado ya se le hizo un relajo. Exacto, yo creo que no se puede descartar absolutamente nada, pero yo coincido con Gabriela que no se puede erigir el presidente como en el que empieza a vertir una serie de hipótesis para instalar su verdad, cuando desde la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando García Harfuch, la propia Claudia Sheinbaum han sido un poco más cautelosas en la narrativa para hablar del tema. Yo creo, Juan Carlos, que hay que meterle un poco de contexto al asunto y tratar de dimensionar dónde estamos parados y dónde estamos viviendo, además del dato que daba Gaby de Reporteros Sin Fronteras. Sí, ¿verdad? Es de la Federación Internacional de la Federación de Periodistas. Bueno, Reporteros Sin Fronteras la semana pasada, en un ranking, digamos, que tiene de 180 países, ubica a México en el 179, solo después de Birmania, que es el 180, como el más mortífero, es la palabra que utiliza, para el ejercicio del periodismo. Artículo 19, que es otra organización para nuestros amigos de la audiencia y
ponerlos ahí un poquito en contexto, que es otra organización que se dedica también a la protección de los derechos de los periodistas y del activismo social, tiene documentados 12 asesinatos en lo que va de este año de periodistas y tiene documentadas 331 agresiones a periodistas, 331 agresiones, 12 asesinatos. De esos 12 asesinatos, el 98% permanecen impunes. Ojo, la palabra impunidad aquí es clave también para entenderlo. De esas 331 agresiones, 168 han sido enfocadas a periodistas que cubren temas de política y de corrupción. Es decir, los indicadores se han ido poco a poco invirtiendo y de asesinar a periodistas vinculados con temas de nota roja o con temas de crimen organizado, ahora se están focalizando las agresiones hacia periodistas que cubren temas de política o temas de corrupción. Ahí podría entrar la agresión a Ciro Gómez Leiva, sin duda, ahí podría entrar. Entonces, yo no tengo la menor duda que estamos en un ambiente sumamente envenenado, sumamente hostil para el ejercicio del periodismo y para el ejercicio de la crítica en general, de la crítica política, del disentimiento, del pensar distinto. Es un ambiente sumamente envenenado, es un ambiente sumamente tenso. Yo no me atrevería tampoco a señalar al presidente como responsable. Sí es, luego veremos en qué grado, pero sí es responsable, sí tiene un grado de responsabilidad al no cejar en ese intento cotidiano, sistemático, permanente, de estar atizando y de estar poniéndole nombre y apellidos a esas críticas, y eso no es derecho de réplica. Me disculpe el presidente, pero eso no es derecho de réplica. Sí, tengo mensajes de la audiencia, por ejemplo, que digo, me preocupa muchas veces recibir estos mensajes temprano cuando retomábamos el audio de lo que dijo el presidente ayer de Ciro Gómez Leiva y de otros periodistas. Una persona me dice: buen día, Juan Carlos, los periodistas, locutores, lectores de noticias, tú no son intocables. Y luego otro mensaje: Ciro Gómez Leiva no tiene madre, él siempre ha criticado al presidente, que no se haga la víctima, debía mejor quedarse callado. O sea, palabras más, palabras menos, o sea, avalan el hecho de que hay personas que avalan el hecho de que pudieron haber atentado contra su vida. Está justificado. Sí, para algunas personas, pues. Ese es el envenenamiento que me refiero, pero sí. No, pues esa es la polarización a la que ha llegado el presidente. Imagínate decir desde la máxima tribuna del poder, que es la presidencia de la República, decir que escuchar a periodistas y ciertos periodistas que tienen nombre y apellido te pueden causar un tumor cerebral. Digo, los tumores se extirpan. Esa frase te puede llevar a analizar otras cosas. Es muy irresponsable del presidente decir eso. Es la máxima autoridad. Nadie es intocable, ni los periodistas ni el presidente. Sí. O sea, todos tenemos consecuencias de nuestros actos. Sí, a ver, retomo lo que dijo el presidente esta mañana sobre Ciro. Vamos a escucharlo. Cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas. Que además Ciro Gómez Leiva se ha convertido. No, es sencillamente lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Es lo que dijo el presidente. Sí, una hipótesis más, ¿no? O sea, está dando hipótesis de un hecho en vez de dejárselo a la autoridad. El presidente debería no generar hipótesis. La segunda, el primer día que habla, él dice, no somos nosotros, que ni volteen a verlos. Hoy dice, seguramente fue para dañar nuestro gobierno. Segunda hipótesis. Y eso es lo que no creo que eso le ayude a generar justicia y la impunidad. Pues ahí la mencionabas ahorita, Jesús, lo que nos tiene en este país en materia de inseguridad. Sí, ahora Ricardo Rocha también se nos lanza, dice el presidente. Hace años era de los más progresistas y ahora desconocido completamente. Ellos aceptaron hacer periodismo a favor de un bloque conservador. A propósito de los mensajes que lees, Juan Carlos. Es un montaje lo de Ciro, me dice una persona. Sí, es el asunto. Ese pues es el tema. A propósito de los mensajes que estás leyendo, minutos después del atentado a Ciro Gómez Leiva, la misma noche, se echó a andar una maquinaria de propaganda con una pregunta: ¿quién es el beneficiario de este atentado de Ciro Gómez Leiva? Es más, al siguiente día fue la rayuela del periódico La Jornada. ¿Quién es el beneficiario de este atentado? Y luego empezaron a enderezar precisamente esta idea de que quién se beneficiaba de que
dicho en otros términos, ¿a quién perjudicaba? Y entonces luego sale el presidente señalando que es para desestabilizar su gobierno. A mí me parece sumamente delicado el momento que estamos viviendo, me parece más delicado todavía que horas después, 2, 3 días después, siga poniendo nombres y apellidos. Esa no es la manera de pedir una réplica, de cuestionar, es estigmatizar. Las palabras pesan, dice el lugar común, y pesan mucho más viniendo de un presidente. Decía Jean-Paul Sartre, y corro el riesgo de no citarlo textual, que las palabras son como una pistola cargada, ¿no? Entonces, ese es el momento y eso es lo delicado que estamos viviendo. No estamos diciendo en ningún momento que el presidente sea el responsable del atentado contra Ciro, ni mucho menos, no, eso sería más irresponsable todavía de nuestra parte. Sí tiene un grado de culpa, sí tiene un grado de irresponsabilidad en generar este clima tan tenso y tan adverso hacia la prensa y hacia los críticos en general. Muy parciales los panelistas, les dicen de la audiencia. Los expresidentes prianistas no se les ha podido aplicar la ley, son o no son intocables. Que lo expliquen los panelistas, Martín Rentería. No son intocables, no han sido intocables. Pues no los ha tocado Peña, ¿no? Digo, perdón, López Obrador no ha tocado a Peña, ¿no? Bueno, en ese porque sentido, no quieres, es otra cosa, en ¿no? ese sentido, sí, yo decía que no son intocables para la crítica, Sí. También les hemos dado hasta con la cubeta. Sí. Sí, no, a mí me parece que el presidente, reconozco que en una época fue una víctima del sistema, luchó muchos años para llegar al poder, sin duda. Sin embargo, el presidente sigue siendo una víctima estando en el poder. Sí. Nada más que yo lo veo que ahora se autovictimiza, ¿no? Entonces, todo lo que se hace que no está con él, pues está en contra de él. Sí. Pues no deja de ser una víctima. La diferencia es que antes era el sistema haciéndolo víctima y hoy él es el sistema y se hace víctima de sí mismo. Entonces a mí me parece que el presidente debería de tener más responsabilidad porque los números ahí están. Somos el segundo país con más asesinatos y con más malas condiciones para ejercer esta profesión del periodismo. Sí, y el otro tema, bueno, que ha estado en la agenda ha sido el de la reforma electoral, ya no fue constitucional, fue las reformas secundarias en materia electoral. Finalmente la cláusula de vida eterna que el Verde insertó en el Senado de la República, la Cámara de Diputados lo borró porque el presidente López Obrador les dijo que iba a vetar la reforma secundaria si persistía la cláusula de vida eterna. Esto se va hasta febrero, es decir, la discusión sigue sin concluir en cuanto al Instituto Nacional Electoral y también el hecho de que no hay todavía mucha claridad de cuál va a ser el impacto al interior del INE, qué va a pasar con las juntas distritales, qué va a pasar con el personal de servicio de carrera electoral, de carrera. En fin, esto se va a febrero, lo de la reforma secundaria. Eso se va a febrero y a mí lo que me parece más preocupante es que todo parece enfilarse precisamente a, digamos, meterle tijera, desestabilizar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral para llamar después a funcionarios improvisados y poner en riesgo. Yo sí soy de los que cree que viendo las propuestas de reformas y el plan como está, yo sí soy de los que cree que la elección del 2024 está en riesgo. Me pareció oportuno, me pareció pertinente que saliera el presidente en el tema de la cláusula de vida eterna, decir, si salen con eso, voy a vetar la reforma. Creo que esa hay que dársela sin duda por buena. Sin embargo, están todas las demás, recordemos que son reformas a cuántas, 5 o 6 leyes secundarias. 5 leyes con 450 artículos. Con 450 artículos. Entonces, aquí no ha caído el último todavía, yo creo, Juan Carlos. Sí. Bueno, no nada más está en riesgo la elección, está en riesgo ¿cómo nace el INE? El INE nace de alguna manera para trasladar el poder sin como violencia. De manera pacífica. De manera pacífica, sí, ¿no? Para ir buscando entonces, las alternancias. Las alternancias. Al debilitar esta institución que le ha costado tanto tiempo al país construirla, que sin duda creo que merece modificarse, mejorarse, eso no estoy en contra, pero a mí me llama mucho la atención siempre, y nos ha llamado siempre a todos, Juan Carlos, los mexicanos, cuando las cosas se hacen tan apuradas, tan rápido y
y sin las posibilidades de análisis y de consensos. Y esta reforma o este paquete de reformas mal hechas, pues fueron entregadas en último momento y aprobadas sin ni siquiera leerse, ¿eh? Ya no voy a cuestionar porque los diputados no leen, porque no les dio tiempo ni de leerlas. El mismo día que las ingresan, ese mismo día las aprueban. Entonces, cuando todo se hace tan rápido y sin la posibilidad de leer y debatirlas, algo no está bien. Sí. Algo no está bien. Y está en riesgo no solamente el proceso electoral para que transite de manera pacífica, como finalmente también lo lograron los que están ahorita en el poder, está en riesgo también muchas otras cosas, como el servicio civil de carrera de más de 2.500 trabajadores, está en riesgo los fideicomisos del instituto donde están las pensiones de esos trabajadores, porque también la reforma dice que van a desaparecer. ¿Qué otra cosa? Mira, hay un ejercicio que se hizo en el Estado de México en mayo de este año, que el Congreso local del Estado de México ya hizo esas reformas, ya hicieron el primer ejercicio para, bajo la austeridad y el ahorro, hacer las mismas modificaciones más o menos que se están haciendo a nivel nacional, pero con leyes locales. ¿Y qué sucedió ahí? Pues que ocurrió que desapareció la Comisión de Fiscalización, la de Igualdad y así como la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo. ¿Qué significa esto? Que si las reformas pasan como están, estaremos formando de último momento a funcionarios responsables de implementar 160,000 casillas en cada elección, cada 3 y cada 6 años. Improvisación. Pues. Improvisación. Eso lo que te genera es mucha incertidumbre y también un alto riesgo de confrontación y de violencia y de poca certeza jurídica. Otra cosa que me preocupa es que se elimina todo aquello que no está en la ley bien específico, pero que está en leyes secundarias. Por ejemplo, la paridad, o sea, como no está en la Constitución, puede interpretarla a alguien y decir, no, no estoy de acuerdo. O lo que hicieron con Macedonio. Como tienes violencia de género, te vamos a quitar. Ya no van a, o sea, va a quedar a una decisión muy subjetiva, porque no va a estar en la Constitución. Entonces, rompen con todas las reglas que le dan certeza a un proceso electoral, que si de por sí no es fácil, pero creo que era muy perfectible y uno de los mejores institutos del mundo en esta materia que tenemos. Sí. La audiencia sigue participando con comentarios. Juan Carlos, en el sexenio de Felipe Calderón ya la organización Artículo 19 ya existía, sí, ya existía. Ya existía. Y fue muy crítica también, sí. Documentando. Sí, buen día Juan Carlos. Un trabajador electricista puede morir electrocutado, un chofer puede morir en un accidente carretero a consecuencia de su actividad. Me imagino que lo que quiere decir este radio escucha es que un periodista puede morir por ser periodista. Bueno, es lo que... Sí, pero no asesinado, pues. Sí. A balazos. A ver, ojo, ¿no? Bueno, ¿no será por el atentado de CFE? No creo. Bueno, no sé. Bueno, sí. Tiene lógica. Sí. Si hablamos de atentados, ¿no? Ojo, no porque se lo merezcan ni mucho menos, ese no es el punto. ¿Cuántas veces Ciro no participó en la construcción de narrativas contra víctimas? Por ejemplo, en el caso Narvarte, fue el principal vocero de la versión oficial para revictimizar a las víctimas diciendo que era un tema de drogas y prostitución, no de periodismo. Lo que quiero decir es que ese crimen se ha construido desde los medios y el poder desde hace mucho. Sí no merece justicia, pero tampoco puede negarse como quien ha desprestigiado a otras víctimas. Loret con Cassés, Vallarta, hoy se sorprende por un clima de revictimización y criminalización artificial que ellos mismos se prestaron a construir. Silencio, ¿no? Pero yo creo que todos somos responsables de nuestros actos, los periodistas, los políticos van construyendo su narrativa personal pública y bueno, ahí está, no se puede negar que todos han cometido errores o hemos cometido errores y forma parte de nuestra figura pública y cómo nos puedan señalar y cómo podamos trascender. Y de eso tampoco se salva ni Ciro ni Loret, pues no, pero tampoco se salvará el presidente. Sí, bueno, son mensajes de la audiencia, siguen llegando mensajes. Preocupante que justifiquen, bueno, la audiencia justifica el atentado. Es preocupante, ¿no? Pues a mí sí me preocupa porque no nada más es justificar el atentado de un periodista, empezaríamos a justificar el atentado o los daños colaterales como el que pasó ayer en Guaymas, por ejemplo, ¿no? Entonces es preocupante que podamos normalizar la violencia. Sí. Por encima está todo eso. Es preocupante, pero es absolutamente comprensible precisamente por eso, pues por la polarización. Ese es el derivado del peso de las palabras que tiene un jefe del Ejecutivo. Yo me acuerdo en 2018 que tú nos preguntabas aquí en esta mesa, estaba la maestra y tu servidor,
qué esperábamos del gobierno del presidente López Obrador. Y yo decía, a lo mejor con un grado de candidez, que yo esperaba un llamado a la reconciliación, pues que me parecía que era lo más importante y el reto principal que tenía el presidente, habiendo ganado como ganó la elección, de manera tan contundente, de manera tan clara, de manera mayoritariamente clara. Y bueno, fue un deseo nada más, no me quedé con un deseo, porque definitivamente, lejos de llamar a la reconciliación, incluso cuando publicaba la revista de Círculo, me acuerdo que yo escribí un artículo en ese sentido, y no estamos y se va a poner peor, yo pienso que se va a poner peor rumbo al 24. Sí. Bueno, pues les agradezco mucho que han estado con nosotros. Gaby, Félix, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Gracias a la audiencia también por sus mensajes, siguen llegando mensajes. Cuando Alito amenazó a los periodistas, nada dijeron. Bueno, sí dijimos. Sí se dijo. Sí. Y a Peña, y a Calderón, y al propio Fox, claro que se dijo. Lo que pasa es que está instalado ese discurso de que antes no se decía nada y ahora se busca desestabilizar. No es así, hay que tomar las cosas con un poco más de reposo. Bueno. Que tengamos gracias. Reporte 100.